¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Bueno, ayer hubo un reporte de 315.525 defunciones acumuladas y el gobierno de Cancún nos está diciendo que ya, a partir de mañana estaremos en semáforo verde. Quiero hacerles esta observación. En noviembre y diciembre del año pasado también estuvimos en verde, bajamos la guardia y enero se subió la ola del Omicron de forma muy excesiva. Yo les pido que se cuiden, que se protejan y que no nos confiemos de que estamos en verde. Vamos a dar inicio. Hagamos este ejercicio de imaginación. Imagínense que una persona muy importante me invita a jugar tenis. ¿Y qué creen? No sé jugar tenis. Entonces, bueno, decido ir a una librería y me compro el libro de Nadal con prefacio de Federer y me pongo a ver cómo tiene uno que asir la raqueta. Si quiero dar un servicio, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que tener las piernas reflexionadas. Si le quiero dar jiribilla a la pelota, cómo debo de asir la raqueta. ¿Ustedes creen que con que yo esté leyendo de forma teórica un libro de tenis, podré jugar tenis? Fíjese que pasa lo mismo. Hay muchas personas que no leen la Biblia. Y las pocas personas que leen la Biblia tienen nada más la parte teórica, pero no tienen o no han llevado a cabo la parte práctica. Y recordarán que la semana pasada estábamos hablando de vivir en Cristo y veíamos que es importantísimo que nosotros nos apoyemos del Espíritu Santo para que la vida en Cristo pueda ser efectiva. Hoy vamos a tocar el tema de depender de Dios y voy a poner 3 ejemplos. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Génesis 46:1. Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Y José fue su 11º hijo. Y no es otra cosa más que José el soñador. Dios dice, Jacob, Jacob. Cuando hay una repetición de 2 palabras, especialmente en el idioma hebreo, es un toque de atención. Como si Dios dijera, Jacob, atiéndeme. El creyente que vive la vida de fe es una persona que depende de Dios. Y este binomio, pues es muy difícil, porque en nuestra naturaleza no está el obedecer. Y el llamado de Jacob, podemos enlazar precisamente esto. Dios llama a Jacob a una dependencia incondicional en torno a él. Y la síntesis de la vida cristiana es una síntesis de dependencia. Escuchemos la Biblia. Gálatas 2:20. Y me gustaría, por favor, que en sus Biblias subrayen en Gálatas 2:20 este concepto que es importantísimo. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
la semana pasada veíamos vivir en Cristo, y esta es la fórmula. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que debemos de hacer es siempre, cuando tengamos duda de hacer alguna circunstancia, preguntarnos, ¿esto lo haría Cristo? Fíjense esta incongruencia, ¿no? Yo no puedo decirle, ay, Señor Jesucristo, te doy gracias porque ayer a fulano lo ofendí, a sutano me lo trancé y a perengano hablé mal de él. Por supuesto que Cristo no va a aprobar estas cosas que yo hice, ¿verdad? Ay, gracias te doy porque me permitiste ver un programa de pornografía. Pues no. Nosotros, cada vez que tengamos duda, preguntémonos, ¿Cristo lo haría? Vivo en dependencia del Hijo de Dios. Vivo en obediencia al Hijo de Dios. Escucha la Biblia. Génesis 25:25. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con la mano del talón de Esaú. A este le llamaron Jacob. Jacob significa usurpador, el que roba, el que quiere todo por sí, el mentiroso. De modo que le pone un nombre que tiene mucho que ver con la condición o el carácter de la persona. Era un conocedor de la profecía que Dios había hecho para él. Recordemos, Isaac se casa a los 40 años con Raquel. Raquel, su padre es Betuel y su hermano es Labán. Personas tramposas, personas que de una u otra forma siempre querían sacar provecho. Esa es la familia de Raquel. Se casan, ella es estéril, pasan 20 años para que ella pudiera tener unos mellizos. Y ya cuando están gestándose en el vientre de ella, bueno, había una guerra extraordinaria entre ambos, y ella va y consulta a Dios, y Dios le dice esto, escucha la Biblia. Génesis 25:23. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Jacob vive en una familia disfuncional, ya lo habíamos platicado por los orígenes de Raquel. Esaú es el preferido de Isaac y Raquel prefería a Jacob. La condición de Jacob, él quiere hacer efectiva la promesa de Dios por su esfuerzo personal. De forma hábil o de forma tramposa se hace de la progenitura por un plato de lentejas. Ustedes en ocasiones escuchan, ¿no? Este cuate hizo tal cosa por un plato de lentejas. Ese es el origen. Dios lo hubiera hecho de otra forma, pero Jacob se anticipa y toma él lo que le corresponde hacer a Dios. Su madre y él engañan a Isaac, que está ciego, y le hacen creer que está bendiciendo a Esaú. Recordemos que en el Antiguo Testamento la bendición que se le daba al progenitor, a la primogenitura, ya no era reversible. Entonces, en este caso, Isaac, a quien bendice, es a Jacob. Jacob es un creyente de fe condicional. Es una fe que no descansa absolutamente en Dios. Hay condiciones. Yo haré esto si tú haces aquello. Escuchemos la Biblia. Génesis 28:12. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Número 13. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia
les daré la tierra sobre la que estás acostado. 14. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. 15. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Ahora miren la fe de Jacob, escuchemos la Biblia. Génesis 28:20. Y luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Vean nada más qué cara dura de Jacob. Nosotros no podemos pretender estar en ese tianguis espiritual regateando las cosas. No hay paridad, no somos iguales. Dios es infinitamente superior a nosotros. ¿Y cuántos de nosotros seremos Jacob hoy día? Ay, Señor, si sanas a mi hijo o sanas a mi hija, dejo de fumar. Ay, Señor, si logro tener este contrato o si me suben de sueldo, ya no voy a beber. Ay, Señor, yo te pido que por favor sanes a mi mamá. Si la sanas, dejo a mi amante. No podemos estar negociando ni diciéndole al Señor, si tú me das esto, yo hago lo otro. Eso no es correcto. Y sin embargo lo estamos haciendo día a día. De manera que no es un hombre que dice, descanso y dependo de Dios, pase lo que pase. No dijo como lo expresó el profeta, aunque no haya nada, yo confío en Dios. Y no sé si se acuerden de qué profeta me estoy refiriendo. Si saben la respuesta, háganmelo saber. Jacob dice, yo voy a servirte, voy a adorarte, si tú cumples lo que has dicho para mí. Hombre de fe condicional. Un hombre que busca las bendiciones prometidas por su esfuerzo. Dios no permite ser burlado mucho tiempo. Y Dios va a enseñarle a Jacob la lección que él quiere darle. Jacob, has estado haciendo todas las cosas por tu fuerza. Ahora aprende que tienes que hacerla por mi poder personal. Escuchemos la Biblia. Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo desconyuntó, el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacobo le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quiero hacer aquí un paréntesis. Ustedes se van a dar cuenta que en algunos libros del Antiguo Testamento, muchas veces en una sola línea, se está mencionando Jacob o Israel, o viceversa, Israel y Jacob. Los dos son una sola persona. Cierro. Cuando leí el versículo 28, créanme que me sorprendí de lo que estaba leyendo. ¿Cómo que una persona vence a Dios? Dios es invencible. Pero fíjense, como dice José Alfredo Jiménez, al perder te voy ganando. Entonces, cuando Job pierde
su orgullo, su vanidad, su prepotencia, su soberbia, y aparte se queda rengo, en ese momento él sale victorioso. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que rendir ante la gloria de Dios, ante la gloria del Señor Jesucristo. Y ahora llegamos al segundo llamado. Génesis 46:2. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Y aquí está la clave. Dios le habla al vencedor, ¿sí? Pero le recuerda su condición. Tú eres vencedor conmigo, tú vences porque yo te doy la victoria. Y en la medida en que nosotros seamos obedientes y tengamos un corazón humilde, invariablemente nosotros siempre estaremos ganando. Pero no te olvides que tú eres un hombre con muchas limitaciones y muchas debilidades, le está diciendo a Jacob. Y al leer este enunciado, pues yo quepo ahí, ¿verdad? Jorge, recuerda que tú tienes limitaciones y tienes muchas debilidades, y quizá alguno de ustedes que está escuchando este estudio pueda decir también, pues yo también estoy ahí presente. Y le llama por el nombre antiguo para que él se dé cuenta de cuál es su condición personal. Y por eso viene la gran promesa de bendición. Yo voy a estar contigo. Voy a hacer de ti una nación grande. Voy a multiplicarte tremendamente. Y van a hacer de ti un pueblo numeroso, como le dije a Abraham, como las estrellas del cielo. Y fíjense, Abraham le dijo que iba a tener una descendencia inmensa y únicamente él pudo conocer a 2 hijos. A Isaac, el hijo de la promesa, y a Ismael, el hijo de la carne. Sin embargo, quiero acotar, veamos lo que dice Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir o cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Siempre las promesas de Dios se cumplen. ¿Sabes qué, Jacob? No por ti, sino por mí. No vas a ser un pueblo fuerte que nace poderoso de ti, sino un pueblo de esclavos, al que yo voy a sacar para que se demuestre que yo soy Dios. Y que la obra que yo hago, no la hago por medio del esfuerzo de hombres, sino por mi poder personal. Y podemos recordar las 10 plagas, cuando el mar rojo se abre para no ser alcanzados por el ejército de Faraón. Siempre va a ser por el poder de Dios, no por el esfuerzo de hombre. Cuando voy a la Biblia me doy cuenta que la figura suprema del ejemplo supremo de dependencia de Dios es Cristo. Y que Cristo, que es la palabra suprema encarnada, refleja en sí mismo el cumplimiento de la palabra escrita. Cristo es el gran ejemplo de entrega incondicional a Dios. Escuchemos la Biblia. Hebreos 10:9. Luego añade, aquí estoy, Dios. En el libro de la ley, esto está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La razón de la vida de Cristo es esta, precisamente. Escuchemos la Escritura. Fíjense, en el libro de Juan, en el capítulo 4, es cuando Jesús tiene ese diálogo con la samaritana y nos narra
que llegan a Samaria y el Señor Jesús les dice, vayan a comprar comida. Y en eso empieza a tener ese diálogo con la samaritana. Regresan y ellos muy solícitos, ay Señor, ya te trajimos de comer. ¿Por qué? Yo me imagino porque ellos tenían más hambre que Jesús. Y Él les contesta, mi alimento es hacer la voluntad de Dios que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. La razón de mi vida es hacer la voluntad del que me envió. Veamos la escritura. Juan 17, ustedes recuerden que en Juan 17 es la oración de Jesús que ora por él, es la oración de Jesús que ora por sus discípulos y es la oración de Jesús que ora por los creyentes y dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y cuando va acercándose a la cruz, la entrega absoluta de dependencia plena de Cristo está expresada, escucha esto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan 10, 18, nadie me quita la vida, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir. Esto es lo que me ha ordenado, ¿quién? Mi Padre. Ahí tienen la dependencia. En pleno momento de la cruz, Cristo habla de dependencia y por esta causa, Cristo siempre está en comunión y en compañía con Dios. De manera que Cristo es el gran ejemplo al que tenemos que mirar y seguir en la experiencia de vida cristiana. Y esta es la demanda personal que nuestro Señor nos hace. Escucha la Biblia. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas sentimentales? ¿Tienes problemas de familia? ¿Por qué no acudir a esta invitación que nos hace Jesús? El llamado a la dependencia es la experiencia victoriosa de la iglesia. ¿Cómo ora la iglesia del Señor en los tiempos de los apóstoles? Se reúne la iglesia, en torno a ella, ¿hay bonanza? Claro que no, hay problemas, son tiempos difíciles, nunca hubo tiempos fáciles para la iglesia auténtica y hoy día es lo mismo. Y esta iglesia ora de esta manera, escucha la Biblia. Hechos 4:24, y ellos, habiendo oído, ¿a quién estaban escuchando? En ese momento se encontraba Pedro y se encontraba Juan. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia está orando en dependencia. ¿Por qué en dependencia? Porque reconocen la soberanía, pero sobre todo dicen, Señor, tú tienes un proyecto, un propósito, que es que nosotros llevemos el Evangelio. Ese es tu propósito, ese es tu proyecto, y quiero estar en ese proyecto dependiendo de ti. ¿Cuál es la consecuencia? Veamos lo que dicen las Escrituras. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una iglesia es victoriosa a la medida que depende de Dios.
La iglesia poderosa para los hombres, fíjense, es escoria para Dios. Y recordarán en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, hay un terremoto terrible y en el Imperio Romano mandan decir que era lo que se les ofrecía. Y ellos de una forma soberbia decían, nosotros tenemos mucho dinero, no necesitamos de nadie. Escuchemos la Biblia. Apocalipsis 13:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y fíjense, en la Odisea, pues la población era de bastantes recursos, ¿sí? Y lo que más se vendía eran dos cosas: un colirio para los ojos y una lana negra, que era muy cotizada. Entonces Dios les está diciendo lo contrario. Ellos se sienten ricos y Dios les dice que son pobres, que son ciegos con todo y su colirio, y que están desnudos con todo y que tenían esa lana negra muy, muy valiosa y muy cara. Y mientras que la grandeza de la iglesia está a la puerta, espero que me entiendan qué es lo que estoy diciendo, la iglesia se contenta con sus grandezas personales. La respuesta firme a la victoria de la iglesia está en el poder de Dios y en la dependencia de Dios. ¿Cómo era esa dependencia? Escuchemos la Biblia. Hechos 2:42. Todos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, compartían lo que tenían y oraban, y se reunían para partir el pan. La iglesia primitiva era victoriosa porque se dedicaba asiduamente a la escritura y a la enseñanza de la Biblia. Porque se predicaba, se enseñaba a todos los creyentes, y hablamos de una iglesia grande. ¿Recuerdan el primer día que habló Pedro? 3,000 conversiones. El segundo día de la prédica del Evangelio fueron 5,000 personas. Y luego Lucas dice, era una gran multitud y ya no se podía contar. Lucas, recuerden, de todos los escritores de la Biblia es el único que no es judío. Y Lucas es el que tiene en el Nuevo Testamento la mayor obra. Él escribe el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Yo en lo personal pensaba que era Pablo, al tener 9 cartas, pero no, el de la mayor producción es Lucas. ¿Cuál es la consecuencia de la iglesia que persevera en la dependencia de Dios? Escucha la escritura, Hechos 2:47. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Dios se ocupa de algo que nosotros no podemos hacer. La salvación es de Dios. Nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio a toda persona y pedir a Dios: Señor, que tu Espíritu toque a las personas, que la luz tuya nazca en el corazón de la gente, que haya conversiones, no simplemente reflexiones espirituales. Queremos personas no solo convencidas, sino convertidas. Haz tú la obra, porque solo tú la puedes hacer. Escucha la Biblia. Mira, ante ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso a mi palabra y no me has negado. Cuando estas cosas se cumplen, la bendición de Dios se manifiesta en la iglesia. La oración tiene que ir paralelamente en dependencia. Tú estás orando, tú le estás pidiendo algo a Dios, pero no estás bajo su dependencia, pues ya sabes cuál va a ser la respuesta. Señor,
no sé lo que voy a hacer, pero tú lo sabes, y yo estoy sometido a tu voluntad. Pablo menciona, escucha la Biblia. Gálatas 5:16, por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Segunda de Corintios 12:9, por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Recordarán que empezamos el estudio escuchando que el Señor le decía a Jacobo, Jacobo, si yo escuchara Jorge, Jorge, y Dios preguntándome, ¿dónde está tu vida de dependencia? Con profunda pena reconocería que estoy muy lejos de depender de Dios. Padre amado, te damos infinitas gracias porque este domingo nos ha señalado la importancia de tener un corazón humilde, de erradicar todas esas malas conceptos que tenemos como la soberbia, el egoísmo, la avaricia, y necesitamos tener esa sencillez de vida, tener esa humildad de vida para congraciarnos con ustedes. Padre amado, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos fortalezcas y que nos des esa alegría por escuchar tu palabra, por leer la Biblia, y no nada más tener los conceptos, sino también llevarlos a cabo. Señor, te pedimos protección y te pedimos provisión. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias. Buenos días.